Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de filosofía. Para este diálogo tomaremos como base dos textos de Darío Steinreiber titulado, son dos fragmentos de sus libros, uno titulado Maneras de pensar y otro El extrañamiento. Asimismo también nos basaremos en un video igual de Darío titulado La filosofía, es un corto, y otro video titulado Mi amigo Nietzsche. Bueno, he tratado de dar o establecer una línea por la que quiero dialogar. Sin embargo, habrá puntos que retome para poder concisar mi punto o incluso adelante para poder llegar a ese punto. Entonces, pues empecemos. Bueno, ¿para qué sirve la filosofía? Empecemos diciendo o platicando qué es la filosofía. Y la filosofía es una forma de pensar que va descubriendo lo que se nos presenta en lo cotidiano, como una verdad. Y que al ir descubriendo esta verdad empieza a perder el sentido. El sentido en cuanto a la razón, a la lógica, por así decirlo. Entonces, la filosofía desarma lo estable para devolvernos esa angustia del sinsentido y liberarnos de el poder que ejerce esa verdad. Porque es precisamente el objetivo de la verdad, someternos y posicionarse. Y va muy de la mano con lo que quiero llegar más adelante sobre la utilidad. Es decir, que este conocimiento, estas certezas, estas verdades nos van a ejercer un poder y van a posicionar, más bien nos van a posicionar sobre la verdad, ¿no? Más adelante voy a dar un ejemplo de esto. Entonces, continuando, no quiero perderme y abarcar muchos puntos y luego no abarcar nada. Entonces, la filosofía lo cuestiona todo. Y en este sentido, podría coincidir o decirse que coincide con la ciencia. ¿Por qué? Porque ambos quieren, o ambas más bien, quieren saber, quieren el conocimiento, ¿no? La diferencia es que la ciencia
busca respuestas. Y la filosofía sí busca respuestas, pero más crea un problema que buscar la respuesta en sí. Entonces, la filosofía parte de estas certezas instaladas en el sentido común como verdad para cuestionarlas y así poder vislumbrar otra perspectiva, perspectivas inusuales. Entonces, no son preguntas alejadas, son preguntas de lo obvio, son preguntas de la cotidianidad, partiendo de que es una botella, y hay distintos niveles de análisis, y no de análisis, más bien de pensamiento, de quedarte en la respuesta a la pregunta que acabo de dar de ¿qué es una botella? Entonces, pero es eso, o sea, la filosofía no es como pensamos a veces de preguntas lejanas sobre la existencia. Sí son preguntas de la existencia, pero no están alejadas de tu cotidianidad, de tu vida diaria, por así decirlo. Y la filosofía también se pregunta la utilidad, que es el punto al que quería llegar con lo que les hablaba del poder. El por qué todo tiene que servir para algo. Entonces, esa es la pregunta que se hace la filosofía sobre la utilidad. ¿Por qué todo tiene que servir para algo? Entonces, nos dice también, y pensándolo, nadie hace absolutamente algo que no sirva para algo. Y ese es el valor que uno instala. Y no uno, más bien la verdad lo instala. No sé si me expliqué un poquito. A ver, uno hace las cosas o hace cosas porque esas cosas nos van a servir para algo. Tomar agua para no deshidratarme, recoger, lo que se te ocurra, la acción que se te ocurra va a servir para algo. Incluso no hacer nada te va a servir para algo, para descansar, para estresarte. O sea, tiene mucho esa parte de la utilidad. Y entonces ese valor de servir para algo es algo que se lo instala o se lo da el poder de la verdad. Entonces, así, o en este sentido, la utilidad es el valor con el que el poder ejerce su tarea. ¿Qué quiero decir con esto? Que al aceptar nosotros una verdad, damos por hecho, más bien no damos por hecho, más bien damos permiso que nos puedan dar poder. Y este es el ejemplo que les quería dar hace rato
sobre la religión. Te dicen que hay muchas cosas que no cuestionan los creyentes. A lo mejor porque te lo prohíben. Y otra parte que yo creo que es muy necesitada del ser humano, la fe, ¿no? Creer sin razones. Y el creer, el no cuestionar, te hace es que no me gusta la palabra, pero un sumiso. Empiezas a servir para... Y ya aquí, por ejemplo, también entran cuestiones como el poder, el gobierno, la ciencia también, incluso, pues sí, o sea, todo lo que, los conocimientos, las leyes, ¿no? Y las leyes tanto de la ciencia como del gobierno, que tomas como cierto sin detenerte a pensar el porqué de esas cosas o el por qué debería de ser el qué o el por qué. Y es entonces cuando le das permiso de que te ejerza ese poder. No sé si va quedando un poquito claro todo lo que implica no cuestionarte, ¿no? Algo que también nos dice es que nada es definitivo. Todo, si lo piensas y si lo preguntas, puede ser distinto. Y entonces aquí es preguntar. A veces como personas creemos que todo ya tiene una respuesta, ¿no? Que si yo me pregunto la cosa más insignificante o la cosa más remomante, ya tiene una respuesta, ya a alguien se le ocurrió y lo respondió. Y caemos en este conformismo que les decía de permitir este poder, esta posición, porque esa es otra cosa que les quería comentar antes, que no es solo el poder, o sea, el objetivo de estas certezas no solo es dar poder, sino también posicionar quién va a estar aquí y quién va a estar acá. Y volvemos a esto, ¿a quién le es útil? ¿A quién le es útil la verdad? ¿Para quién es útil que el demonio sea una verdad? O que los milagros sean una verdad. O que ayunar te va, no sé, son como verdades que te van a posicionarnos en quién está, valga, en utilidad de quién, ¿no? Y a quién va a favorecer, como en el ejemplo del video, que a quién le sirve que realmente funcione el timbre de un colectivo. Tal vez le funcione al chico para, como decía, ¿no? Para que no le descuenten, que llegue temprano, que tenga su bono y así. Pero realmente a grandes, muy grandes rasgos, a la persona a la que le va a favorecer más, pues es al dueño. Y
bueno, esto es una cadenita, ¿no? Entonces, bueno, creemos, más bien, al creer que ya todo esto está, estas cuestiones que te puedes estar preguntando en el día a día ya tienen una respuesta, caemos, perdón, caemos en este conformismo de aceptar las verdades ya establecidas y dejamos de lado que el conocimiento pues es universal y que todos tenemos la capacidad de pensar y de cuestionarnos todo, absolutamente todo. Como dice Darío Justo en su texto de Extrañamiento, buscar el fundamento de cualquier fenómeno es encontrar la respuesta que explique por qué las cosas son de esa forma y no son de otra. Y es que es precisamente como a lo que nos invita, ¿no? La filosofía, o lo que pretende más bien la filosofía. Cuestionarte el por qué, los fundamentos que hay para que algo sea algo y no sea otra cosa. Espero estar siendo clara hasta este punto. Según yo está siendo muy claro. Bueno, también nos habla de que para que una verdad se desoculte, necesita ver algo que nos haga poder verlo. Y aquí introduce un concepto, bueno, no un concepto, una palabra, que es la luz. Y la luz aquí al menos yo la entendí de muchas maneras. La entendí como como que la filosofía necesita de un tercer elemento. Entendido como yo como persona, el objeto, la situación, la cosa y algo. Esa tercera cosa, ese tercer factor que me haga poder percibir esa cosa, ¿no? Entonces, ese tercer elemento nos va a permitir diferenciar, más bien ver las diferencias, poder preguntarnos, porque también hablaba de estos dos sentidos, dos caras que hay en las cosas: lo que se ve, lo obvio, y lo oculto, lo que no se conoce. Entonces, este tercer elemento, esta luz, nos va a permitir poder verlo, poder cuestionarlo. Primero poder verlo, ¿por qué? Porque si tú no lo ves y te quedas con lo obvio, no hace, o sea, es como la comparación, bueno, no, lo que dice de que existe un timbre porque hay una puerta, ¿no? Entonces tú necesitas como que salir de esa obviedad que dice, o sea, quizá hacerte tantito para atrás para darte cuenta que no solo son las manos, que sino también atrás hay uñas, por así decirlo, ¿no? Entonces, es como esta parte, la luz, ¿no? O sea, iluminarnos. Decía yo antes que la filosofía parte de estas certezas para cuestionarlo y poder deslumbrar otras perspectivas inusuales. Y es un juego de palabras. Yo siento que el que utiliza al hablar de la luz, ¿no? Y
bueno, eh, hacer filosofía nos da conciencia de la limitación de nuestra existencia. Hacer filosofía quizá nos pueda llegar a decir, bueno, no, pero sí, no decir porque siento que sería algo muy difícil, pero la filosofía sí nos podría llegar a dar precisamente esta conciencia de que la vida es finita, ¿no? Y de lo que realmente somos, de la esencia de que qué estamos haciendo con la vida. Como lo dije antes, la filosofía nos invita a ser libres, a ser más abiertos y sensibles con el mundo que nos rodea, a poder tomar opiniones distintas, puntos de vista distintos y no conformarnos. Bueno, hemos llegado al final de este podcast y me gustó muchísimo poder platicar con ustedes sobre estos textos que sin duda han dejado mucha reflexión y han hecho cuestionarlo todo. Los espero en un próximo podcast. Espero que les haya gustado y bye bye.